¿Cómo están, amigos? Les saluda su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega. Y bueno, hoy como siempre tenemos temas importantes en salud y hoy vamos a hablar de hiperinsulinismo, una condición de salud que muchas personas lo tienen. Tal vez usted lo tenga y no sabe que lo tiene. Bueno, hoy acá le vamos a mostrar cuáles son esos signos, síntomas, toda esa serie de aspectos que están relacionados con esta enfermedad y que pues provoca muchísimos problemas a nivel orgánico y que puede llevarte a la diabetes como tal. Déjeme decirle que para que se produzca un hiperinsulinismo tienen que haber una serie de condiciones. Primero, para especificar qué es hiperinsulinismo, primero, el páncreas, vamos a dibujarlo acá, tiene una función exocrina, ¿verdad? Y una función endocrina. Exocrina porque va hacia un tubo en común. Esta porque va hacia la sangre, ¿verdad? Esta va hacia la sangre. La función endocrina es que libera insulina y también glucagón. Pero hoy nos vamos a referenciar solamente en esta hormona que libera el páncreas, ¿verdad? El páncreas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, existen muchas condiciones que pueden hacer que ese páncreas, por X y Y motivo, ¿verdad?, se inflame. Y si ese páncreas se inflama, ya hemos visto la ley de la inflamación, que normalmente cuando hablamos de que algo está inflamado, decimos de que algo está disfuncional. Pero esa disfunción puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que ese páncreas, cuando se inflamó, pues empezó a producir grandes cantidades de insulina. ¿Ok? Entonces, eso es una opción. La otra es que no segregue nada de insulina cuando se inflama, ¿verdad? Que eso es otro acápite de que lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál va a ser el estímulo? El azúcar. ¿Ok? Normalmente, mucha gente dice, bueno, ¿por qué razones hay tantos diabéticos? Bueno, porque en un paquetito de galletas pueden haber hasta 8 gramos o más de azúcar, o carbohidratos, que es normalmente como vienen. Esos 8 gramos es mucha cantidad de azúcar refinada y que va a producir una sobreexcitabilidad. Del páncreas. Y eso va a liberar grandes cantidades de insulina. Muchas cantidades de insulina. Entonces, esas grandes cantidades de insulina van a repercutir en todas las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque todas las células del cuerpo requieren de insulina, a excepción de las células grasas, pero después de ahí, todas utilizan insulina. Y bueno, es que esta condición, como les menciono, pues va a ocasionar que paulatinamente las células de su cuerpo se vuelvan resistentes a la insulina. A esa condición es a lo que conocemos como hiperinsulinismo. Cuando las células se vuelven resistentes a la insulina, entonces hay una resistencia, insulina. Las células tienen que tener un sensor, ¿verdad? Aquí viene la insulina, se mete acá y eso hace que se abran las compuertas para que el azúcar ingrese. En esto es importante analizar lo siguiente, ok, que quiero que lo quede claro. Tanto azúcar refinada como azúcar natural, la misma molécula es la misma, es igual. Lo único que varía es el ingreso. El azúcar natural puede durar de 6 a 12 horas en ingresar a la sangre. Y va entrando de a poquitos. En cambio, el azúcar refinada
o química, ingresa en 1 minuto 30 segundos. No sé si usted ha notado que cuando a alguien le da una hipoglicemia le echan un poquito de azúcar refinada y rapidito, ¿verdad? Se levanta. ¿Por qué? Porque ingresa rápido a la sangre. Aquí la única diferencia entre carbohidratos o azúcar es el ingreso. La natural dura bastante, la refinada ingresa muy rápido. Y eso hace que se excite mucho el páncreas. Y esa excitación del páncreas pues produce altas cantidades de insulina. Y esas cantidades de insulina hacen que paulatinamente las células generen una resistencia y quiten los sensores para que la insulina no se pegue a ese sensor y por ende el azúcar no pueda ingresar a la célula. Esta condición va a generar inicialmente algo que conocemos como hiperglicemia o aumento de azúcar en sangre, ¿cierto? Porque si no se está utilizando, pues entonces se eleva en sangre, entonces la persona tiene una condición de hiperglicemia. Primero, si sigue, va a ser hiperinsulinémica, o sea, va a aumentar la cantidad de insulina, va a aumentar la resistencia, va a llegar el momento en que el páncreas deja de funcionar por ese desgaste y entonces ya la persona entra en una condición de diabetes, ¿verdad? Hoy estamos hablando netamente de esta condición de hiperinsulinismo, ¿verdad? No estamos hablando ni de hiperglicemia ni estamos hablando de diabetes. Estamos generando de que por los excesos de consumo de azúcar que generan hiperglicemia hacen una condición de resistencia a la insulina producto de la gran cantidad de insulina que puede liberar el páncreas, un páncreas inflamado. Ahora bien, el páncreas se puede inflamar por múltiples causas. Una de las principales causas que se conocen desde hace muchos años, de acuerdo a una serie de estudios médicos que se han hecho, es las vacunas. Las vacunas es uno de los elementos que daña al páncreas. Pero no solamente las vacunas, también tenemos los antibióticos, el alcohol, ¿verdad? Las infecciones, más que todo infecciones del tracto respiratorio, infecciones respiratorias, afecta mucho el páncreas, algunas infecciones del tracto digestivo. Todo eso puede afectar a este órgano y puede ocasionar que se sobreproduzca insulina. Y ya le digo, la inflamación puede acarrear a que usted tanto, a que un órgano pueda excitarse, así mismo pueda deprimirse completamente. Ahora bien, cuando tenemos esta condición de hiperinsulinismo, pues la persona va a tener muchas variantes o muchos problemas e incluso puede ir y elevarse tanto el nivel de azúcar que los niveles de azúcar pueden sobrepasar los 300, ¿verdad?, en un examen de sangre y no ser diabético, simplemente está en una condición de hiperinsulinismo. Ahora bien, más de 300 o más de 500, pues ya te dice que el páncreas está totalmente disfuncional. Pero bueno, el tema acá es que este paciente va a tener mucha sintomatología. Vamos a empezar de arriba abajo, como siempre tratamos de ordenar las cosas de cuáles síntomas puede tener una persona que tiene hiperinsulinismo. Primero, dolores de cabeza constantes. Es importante esto tomarlo a colación. Personas que no padecen de dolor de cabeza y empiezan a tener dolores ocasionales pueden estar en condición de hiperinsulinismo. Segundo problema, mareos, que se caen, que se van de lado, que se sienten mareados, hiperinsulinismo. Náuseas, problemas digestivos como diarreas o incluso seguimiento agudizado, eso también puede darnos. Distensiones abdominales, personas que se distienden, manchas rojas en su piel, mucho cuidado, eso es por exceso de insulina. Disurias que se conocen, ¿verdad? Ardor al orinar, orinas oscuras, muy malolientes y no solamente eso, sino orinadera constante, una orinadera constante. Es importante que sepa que puede suceder. ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar están elevados, las células se deshidratan para diluir la cantidad de azúcar que tiene en sangre. Entonces, por eso es que a la persona le da mucha orinadera, más que todo en la noche. Si usted de un pronto a otro empezó a orinar mucho en la noche, pues puede ser que tenga problemas de azúcar en sangre,
pero es importante que para los pacientes prostáticos, pues bueno, hay que hacer la diferenciación, ¿verdad? Completa. Vamos a ir a un corte comercial. Después del corte comercial vemos si está bien empezar a tomar metformina, glibenclamida, insulina en algunos de estos casos y cómo podemos resolverlo con la medicina natural. Ya venimos. Evolución Audiovisual. Especialistas en video y fotografía para tu evento, que es tu recuerdo para siempre. Evolución Audiovisual. Claro, continuamos en este su programa Caminando lo Natural. Hoy estamos hablando de un tema tan importante como es el hiperinsulinismo. Muchas personas, incluso mal diagnosticadas diabéticas, tienen esta condición y que con poquitas cosas a nivel natural y con una medicina un poco más noble, pues podrían revertir su problema. Es importante que hagamos un poquito de repaso de lo que estábamos hablando. Entonces, el azúcar sobreestimula la producción de insulina en exceso en el páncreas, pero para que este páncreas se tenga que sobreestimular, tienen que haber algunas condiciones como infecciones, antibióticos, vacunas, en fin, toda una serie de causas que pueden ocasionar esa disrupción de empezar a producir grandes cantidades de insulina. Esto, por contraparte, hace que los niveles de azúcar se eleven en sangre porque se crea una resistencia a la insulina en exceso. El cuerpo, las células empiezan a resistir. Eso es como cuando, vamos a poner el ejemplo de la suegra, ¿verdad? Pero llega mucho a la casa, ya después ya no van a querer verla más, porque nadie dice, no, ahí viene la suegra, ya todo el mundo se hace el dormido o se va de la casa para no verla, ¿verdad? Entonces, eso mismo, la insulina le empieza a caer mal a todas las células, eso es lo que pasa. Y entonces es ahí donde se elevan los niveles de azúcar bastante altos. Si sigues bajo esa misma condición, pues estás encaminado a ser diabético. Y pues paulatinamente estás desgastando paulatinamente esto. Ahora bien, muchos pacientes con estas condiciones van al médico y resulta que les sale el azúcar les sale muy alto. Y entonces ahí les empiezan a recetar metformina, glibenclamida e incluso hasta la misma insulina. Si el problema que está sucediendo y que se puede detectar a nivel clínico que hay exceso de insulina, ¿estará correcto inyectarle insulina al paciente? Pues obviamente que no, es ilógico completamente, ¿verdad? ¿Y para qué le vamos a dar hipoglicemiantes al paciente? Si lo que tenemos acá es que hay que con poquita cantidad o con mucha cantidad de azúcar, el páncreas va a liberar grandes cantidades de insulina. Póngale 1 gramo de azúcar o póngale 200 gramos, el páncreas se va a excitar igual, ¿verdad? Y va a liberar insulina. Entonces, pues sería lógico ponerle metformina y glibenclamida para quitar el exceso de azúcar. No sería lógico, porque ya le digo,
con un poquito, con poco, con mucho, se va a excitar el páncreas. Entonces, ¿tiene algo que ver o vale la pena estar arriesgando su hígado, su riñón, su corazón con la metformina, glibenclamida y todos esos medicamentos que tienen efectos sumamente grotescos para la salud? No tiene sentido, es poco inteligente. Sí, que me quitan los niveles de azúcar. Ay, pero es que aparte me mandaron con dieta a tomar esos medicamentos. Sí, pero no tiene sentido. Si ya metes 1 gramo o 20 gramos o 50 gramos y te va a dar el mismo resultado, páncreas hiperexcitado y usted elevando sus niveles de azúcar. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace la medicina inteligente? Bueno, la medicina inteligente va a la comba al palo, ¿verdad? Entendiendo todo esto y entendiendo que el problema es una resistencia contra la insulina. Obviamente tenemos que buscar en el paciente darle azúcar natural. Doctor, ¿la miel de abeja es un azúcar natural? Sí, es un azúcar natural, lo hace la abeja, hace azúcar natural y dura de 6 a 8 horas en ingresar a la sangre. Busquemos darle al paciente azúcar natural. Y usted dirá, pero doctor, usted acaba de decir que con pocas cantidades de azúcar el paciente libera grandes cantidades de insulina. Sí, pero es más noble el ingreso. Es que con el azúcar refinado, los niveles de azúcar crecen así. En cambio, con el azúcar natural, crecen así. Paulatinamente. Entonces generamos y respetamos una ley que hemos hablado aquí mucho que se llama ley de adaptabilidad. ¿Verdad? La ley de adaptabilidad hace esto. Pero esto aquí, que hace el azúcar refinado, no nos permite adaptarnos. Es como que yo lo agarre a usted y lo ponga en el Monte Everest en este momento. Le da un paro respiratorio. Pero si lo voy llevando paulatinamente, usted va a tener esta ley de adaptabilidad puesta perfectamente. Ahora bien, ¿qué otra cosa hacemos nosotros los médicos naturólogos? Bueno, agarramos el páncreas y le buscamos qué fue lo que ocasionó esto. Que fue una vacuna, doctor, que es que cuando me inyectaron, ahí yo no sabía, me pusieron, usted generó algo que se llama inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos con algo que se llama factores de transferencia o inmunoglobulinas se eliminan. ¿Cuánto tiempo? Puede durar de 5, 8 o 12 meses, no importa cuánto dure, se va a curar. Eso es lo importante. Con disciplina y con compromiso. Ahora bien, infecciones, bueno, también con inmunoglobulinas, pero también tenemos la plata coloidal, ¿verdad? Son productos que nos ayudan muchísimo a mejorar esto. Es importante que también necesitamos inflamatorios pancreáticos. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿cómo inflamatorios? ¿Me va a inflamar el páncreas? Sí, es que el proceso, la ley de la inflamación en el cuerpo dice que para poder curar un cuerpo o para curar un órgano hay que inflamarlo. Si usted se maja el dedo gordo de la mano, si no se inflama no se cura. Así de simple, esa es la lógica. Entonces, la ley de inflamación dice que si yo le pongo cobre al páncreas, él se va a inflamar y se va a curar. Y efectivamente, así sucede. No solamente con cobre, existen otros productos que también hay que utilizar, aloe vera, jengibre, colágeno, vitamina E, en fin, menciono el cobre y estos otros que son inflamatorios del páncreas, para que usted se cure, ¿verdad? Usted dirá, pero qué raro, me suena raro, inflamatorio. Sí, es que hay que seguir la ley biológica del cuerpo, no hay que ir en contra, porque si usted va en contra, lo que hace es aniquilar la función del páncreas, ¿verdad? La ley de la atrofia sale, ¿verdad? Ok, ahora bien, es importante que bajo estas condiciones ya hacemos que nuestro páncreas se module un poquito en cuanto a la inflamación que tiene, pero las células en general dicen, estamos enojados con la insulina. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, resulta que existen muchos estudios que evidencian que las células llegan el momento en que cuando empezamos a modular la cantidad de azúcar y empezamos a modular la cantidad de insulina que se está liberando a través del páncreas, ellas empiezan a ceder, dicen, no, ya no viene más la suegra a la casa,
Ya la suegra ya no está viniendo todos los días, sino que está viniendo ocasionalmente. Entonces empieza a generar algo que se llama ley de adaptabilidad. Que la nueva ley de adaptabilidad es que cada cierto tiempo es que se genera esa cantidad de azúcar o esa cantidad de insulina. Pero vamos generando un condicionamiento a la célula. Y resulta que durante muchos años se ha investigado acerca de un elemento natural que se llama aceite de coco. Y resulta que se averiguó que el aceite de coco tiene una serie de azúcares especiales únicos, por cierto, que no necesitan de la insulina para ingresar. No necesitan de la insulina. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, doctor? Sí, tienen unos azúcares especiales que ellos entran como Pedro por su casa. Totalmente novedoso. Eso es por nanotecnología, medicina ortomolecular, en fin. Y el aceite de coco, cuando usted lo empieza a aplicar, hace que esos azúcares especiales ingresen a la célula, pero ocasionen una paz metabólica. Y esa paz metabólica va a hacer que paulatinamente los sensores de insulina vuelvan a surgir. ¿Para qué? Para que la insulina se vuelva a pegar acá. Y entre la otra azúcar, el azúcar no especial, digámoslo así. Es así como podemos modular paulatinamente el hiperinsulinismo. Este es un elemento. Existen otros elementos más que generan esa paz a nivel de las células, ¿verdad? Este es el más común, ¿verdad? Este es el más común y este es el que menciono. Pero existen otros más que también pueden hacer el mismo efecto de pacificar la célula. Y uno de esos muy conocidos es la cannabis. El aceite de cannabis también tiene estos azúcares especiales. Usted escoge, yo no es que esté promoviendo el cannabis, eso aquí en Costa Rica es prohibido, no sé por qué, al final y al cabo hasta en países desarrollados lo es. Pero ya le digo, yo lo que quiero mencionar en pocas palabras es de que estos elementos tienen azúcares especiales que pueden generar esa paz a nivel de la célula y empezar a aceptar a la insulina y evitar que este hiper se siga desarrollando y quedemos simplemente con insulinismo. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Agradecerles a todos la atención y esperando que nos volvamos a ver. Recuerde que lo natural es sentirse bien. Síganos en Caminando a lo Natural y en Facebook. Nos vemos. Hasta luego.